El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Que llega el esposo, salid a su encuentro». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Palabra del Señor. De nuevo una exhortación de Cristo que vive, que está aquí, que nos acompaña siempre, que en un instante, en un pestañear de ojos, hará visible su presencia, que le vamos a encontrar en el momento de nuestra muerte. Cristo nos dice: velad, velad, vivid sabiendo hacia dónde vais, vivid coherentemente vuestra vida. Todos, se dice y se subraya una y otra vez actualmente, que estamos llamados a la santidad. La cuestión es si todos tomamos conciencia de lo que esto significa, porque hemos de ser coherentes con la vocación. La vocación, es decir, hemos sido creados para esto. Y ya estamos diciendo mucho, porque he sido creado, entonces hay un creador. Y este ha puesto en mí un diseño, una finalidad, una plenitud a la que llegar. Y esta es la santidad, que en Cristo se nos concede, en Él, que es la plenitud de Dios con nosotros, del Dios hecho hombre. Hemos de llegar a la plenitud del hombre en Cristo, como miembros de Él. Velad, sed coherentes, porque no sabéis cuándo vais a ser llamados a dar cuenta de vuestra vida. Y como Dios es bueno, os va a llamar en el momento en que Él piense que, por una parte, ya puedes dar fruto, por otra parte, ya te has incapacitado para ello. Las lecturas de hoy nos exhortan, ambas, a vivir sabiamente y a rechazar el vivir como necios. Para que esto sea posible, hemos de tener cada día, no sabéis el día ni la hora, por tanto puede ser hoy, puede ser esta hora, cada instante. Hemos de aprender a vivirlo en la tensión en la que nos introduce el Espíritu Santo, una tensión de vivir de cara a Dios que nos llama a la conversión, una actitud de vivir en conformidad con su voluntad, que es la que nos da la vida. Tener siempre presente dos cosas nos ayuda a cambiar. Lo primero, que hay cielo y hay infierno. Y esto en Cristo. Le tengo a Él presente. Está resucitado. Para mi salvación. Si yo lo rechazo, soy un necio. Si yo no vivo en conformidad con esta llamada para unirme a Él, para vivir con Él, por Cristo, con Él y en Él, mientras esperamos su venida gloriosa, mientras espero el encuentro con Él en el momento de mi muerte. Si yo no vivo de cara a Él, esperando este cielo que en Él se me concede, soy un necio. El cielo
y la posibilidad siempre en Él de la salvación, pero también en Él, si no soy sabio, si no soy discípulo, si no combato el buen combate, siempre con la humildad de saber que somos unos pecadores, pero que en Él encuentro el perdón y la fuerza de dar un paso adelante. Entonces, si vivo neciamente, también está sobre mí el juicio. Por eso delante el cielo y delante el juicio. Para en el temor de Dios, también en el temor, en un primer momento, de condenarme, pero después en Cristo el temor de separarme de Él porque le quiero, porque no quiero separarme de Él para nunca, jamás, en este deseo, entonces a ver cómo vivo. Sin esto, si no tenemos presente a Cristo y en Cristo tenemos el cielo y en Cristo tenemos delante el juicio, es un juicio en acto. El que cree se salva, el que no cree en sí mismo comienza a gustar la condena. De ahí que cuando esto no lo tenemos presente, si estamos bien, si estamos con salud, si tenemos tiempo libre, es curioso cómo la vida se enrarece y termina una vida pecaminosa, dándonos gusto y culto a nosotros mismos. Es tremendo porque estamos vendidos al pecado y existe el mal, el maligno, que nos esclaviza, nos hace vivir neciamente como estas vírgenes necias, nos hace vivir incoherentemente con nuestra vocación a la santidad, al discipulado. Más allá de lo que hagamos en nuestra vida, hemos de vivirlo unidos a Cristo. Por eso se vive en la fe, en la esperanza y en la caridad. En la fe, todo, que significa en la obediencia a la palabra de Cristo, en la fidelidad a ella, aunque me cueste la vida. No puedo responder al mal con mal. No he de responder violentamente. No he de responder buscando continuamente los placeres desenfrenados de la vida y desesperado, como si me fuera a faltar lo más imprescindible para vivir. Siempre en la fe, siempre confiando en Cristo, siempre esperando el pan nuestro de cada día, que Dios Padre nos lo da hoy, simplificando la vida, por tanto, ajustándola como esta sagrada familia de Jesús, de José y de María, ajustándola a una vida que se parezca cada vez más a la familia de Nazaret. Sencilla, como ellos, pero llenos del amor de Dios. Por eso en la fe, que la fe reclama una obediencia y una fidelidad a la obediencia. Ayer veíamos también cómo siendo fiel a la verdad le costó la vida a Juan el Bautista, pero su muerte condenó a aquellos que le mataron porque rechazaban la verdad, rechazaban la voluntad de Dios, la justicia, y se asentaban en el mal, en el pecado. Vivir de cara a Cristo, sabiamente, es vivir en la fe, vivir en la esperanza. ¿Por qué? Porque espero el cielo, y entonces el que vive en la esperanza se purifica a sí mismo. Todos los días purificar nuestro corazón de todos los ídolos que vienen a pedirle culto. Nuestro único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desvelado en Cristo, Jesús, nuestro Señor, Dios con nosotros. Por eso el que tiene el deseo de unirse a Dios ha de purificarse, bienaventurados los limpios de corazón, porque si no, Dios, que es también amor y nos respeta, inmediatamente se queda al margen. Nos ayudará para que nos convirtamos, pero nuestro corazón será el de necios, les faltará el aceite. Les faltará el combate que hace que se asiente, se enraíce el Espíritu Santo en nosotros, no sin combate. Si queremos dar fruto, hemos de combatir contra nuestras concupiscencias todos los días, contra el mundo y contra todo aquello que se opone a unirnos a Cristo. De ahí la oración, el ayuno, la limosna. Por eso vivir también sabiamente y no neciamente es vivir en la caridad. Servirnos unos a otros, cuidarnos, acoger a los padres ya enfermos, a los abuelos, estar abiertos a la vida, que es un modo de expresar el amor que tenemos en nosotros, no encerrarnos, se ligan las trompas, se toman píldoras, vasectomía, se aborta, pero ¿qué
¿Qué dirás cuando estés delante de Dios? ¿Qué dirás cuando estés delante de Cristo? Mirad estas palabras de Jesús que son tremendas. No os conozco, no veo la imagen y semejanza de Dios en ti. Lo has rechazado, has vivido una vida de necio. Has vivido una vida para ti, no, pero hacía cosas buenas, ¿y qué? Pero si todo estaba en función tuyo. Todo, no había nada gratuito, nada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo buscándote a ti mismo en tus propias fuerzas. Es tremendo, lo dice Jesús, velad, no sabéis el día ni la hora. No sea que escuchemos también esto, por eso con temor y temblor todos los días, ayudándonos unos a otros, sabiendo hasta qué punto somos débiles pecadores, pero confiando en Cristo que nos levante y suplicándole que creemos, que le amamos, que su voluntad es lo primero, y ayudándonos a ponerla por obra, nos cueste incluso la propia vida. No seamos, por eso, también como dice San Pablo, mirad a ver, no sea que estéis rechazando la cruz y nosotros vivamos neciamente. Ahí estaban los corintios, los griegos, que desean pues sabiduría, es decir, un discurso, una predicación bien forjada, bien pensada, bien razonable, que cuando uno predique sea todo muy razonable, porque ¿cómo vas a predicar poner la otra mejilla? ¿Cómo vas a predicar que entregues tus bienes a los pobres y sigas a Cristo? ¿Cómo vas a predicar que Jesús es Dios estando crucificado y que te llama a vivir crucificado en Él? Esto no lo dice la psicología, esto no lo dice la razón, esto no lo dice el buen pensar y la lógica humana. Ay, pero es que Dios es más que esto y lleva la lógica humana a lo sobrehumano, porque nos ha salvado en una cruz. Están los griegos que piden discurso, un discurso bien razonable y siempre que sea muy bonito, cuanto más bonito mejor. Y si no, ya está, esto es lo que nos gusta, ¿no? El gustirrinín del corazón. O bien los judíos, que lo que piden, quizás tú y yo también pedimos signos, que se manifieste verdaderamente la potencia de Dios. Ahí está la cruz, hermanos. Cristo crucificado, escándalo y necedad para los que se pierden, para los que buscan todo en este mundo, para los que creemos en Él. Esto es una maravilla, hermanos, porque es la sabiduría y la potencia de Dios. La cruz manifiesta, por una parte, la debilidad máxima, pero es en esa debilidad donde vence, porque está cargada de amor. Por otra parte, es lo menos razonable. ¿Cómo voy a vencer entregándome? ¿Cómo voy a vencer aceptando por amor la humillación? Me está humillando mi esposa. Psicológicamente, ¿qué te dice la psicología? ¿Que le tienes que poner en su sitio y que ya está bien? ¿Que ya está bien? Jesús acepta por amor la humillación, los sufrimientos que le causa nuestro mal. Soportar hoy el mal que te causa el esposo, soportarlo por amor, porque estás en Cristo, no porque eres muy fuerte. Tú no puedes, ni yo tampoco. A un mal respondemos con dos. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso nos escandalizamos y todos los días no gustamos la vida eterna, porque respondemos con nuestra lógica, con nuestro escándalo, con nuestra necedad de querer siempre todo lógico y todo razonable, menos dejarnos guiar por Cristo, que dice: perdona 70 veces 7, perdona de corazón, únete a mí. Aceptar por amor como Cristo la muerte. Esto es amor puro, esto es el amor fuerte, este es el amor generoso. Y no hay amor más grande, y este amor es el que introduce en nuestro corazón la victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, y el que hace que no nos separemos, que no vivamos cada uno por un lado, sino que vivamos todos unidos en Cristo, que es capaz de introducir en nuestro corazón la comunión. Que hoy acojamos esta palabra, porque el Señor deshace los planes de todas las naciones, frustra los proyectos de todos los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, y los proyectos de su corazón de edad en edad. Que hoy lo acojamos y, afirmados en Él, caminemos
como vírgenes sabias con las lámparas encendidas, movidos por el Espíritu Santo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que así sea.